este cambio de nuestra madrecita tierra, cómo está cambiando, ¿sí? Una de mis primeras intenciones, ¿sí? ¿Qué nos depara en este próximo ciclo? El segundo, ¿cuál es el camino que yo debo seguir siendo medicina? Tercero, para mí fue la más importante. ¿Cómo puedo trascender con mi legado? Les decía yo, fue muy ambicioso, ¿no? Desde el punto de vista, decía los abuelitos, tienes mucha ambición, pero es para el bienestar. Les digo, pues es lo que yo quiero. ¿Cómo trascender a través de mis acciones, a través de mi trabajo, a través de mi compartir, ir más allá? Tercero. Cuarto, ¿cómo hacer conexión con ellos, los abuelos ascendidos, sin, sin que fracturen mi cuerpo físico? Porque he estado preguntando mucho con los abuelitos y les digo, bueno, ellos son una energía mucho más fuerte, mucho más pesado, pudiéramos decirlo, más denso. Y si les permites entrar en tu ser, ¿qué sucedería? Entonces me dicen los abuelitos, no, muy pocos lo soportan, porque su energía de ellos es mucho más fuerte, sí, muy pocos se atreven. Y el quinto justamente le pedía yo, ¿qué tipo de generación, no? ¿Qué tipo de generación nos espera? ¿Qué tipo de humanidad? ¿Qué tan cierto es que entraremos en la nueva etapa del sexto sol? Algunos dicen, ya estamos en el sexto sol, ¿no? Pero hay, hay pruebas que estamos en el quinto sol aún y todavía con el sol tenemos el rumbo de que Quetzalcóatl sale el sol. Ojo, dentro de la Moshli que ellos me mostraron, yo pensé que había un error de diseño, de escritura. El sol estaba en el poniente. Ujú. El sol estaba en el poniente, en ese Amoshli. Y es uno de los Amoshli súper antiquísimo. Yo le decía a los abuelitos, ¿y como cuánto tiempo tendría este Amoshli? Dice, no lo sabemos, sí, no lo sabemos. Le digo, ¿pero por qué no lo muestran tanto? Dice, bueno, por la antigüedad del Amoshli, está hecho de piel de venado, pero también solamente se abre cuando algún integrante, solo del primer círculo, pide conexión. Y tú lo pediste, por eso es que te lo mostramos. Entonces, antes de ingerir la medicinita, ellos primero lo ingerí, la medicina. No sé si haya sido la medicina o porque sí le agregaron otras cosas más. Entonces, algo delicado, lo que yo les decía es que al ver el amoshli, como si se empezara a generar ese movimiento. Yo le atribuyo a la medicina, pero sí empezaron a moverse. Inclusive nada más me mostraron una página, es una serie de 20 páginas. Entonces una página, una hojita. Vi cómo empezaron a moverse todos. Les digo, posiblemente sea la medicinita, pero vi cómo se movían toda esa estructura que estaba. Y me decían, sí, la medicina es para eso, para que tú te
conectas. Yo le decía, puede ser que es un portal. Dice, ¿para ti qué es? Para mí es un portal. Bueno, regreso al sol. El sol estaba en el poniente, no en el oriente. Y yo les decía, dice, ¿te sabes el mito de los cuatro soles anteriores a la nuestra? Sí. En la primera humanidad lo hizo Tezcatlipoca. La segunda humanidad lo hizo Quetzalcóatl. La tercera, Tezcatlipoca. La cuarta, Quetzalcóatl. La quinta, Tezcatlipoca ya no se atrevió. Dice, no, esta humanidad no sabe vivir. Y lo hizo Quetzalcóatl. Por eso sale el sol por donde está él. Entonces, en este nuevo sol, en este nueva era, nuevo ciclo, el sol va a salir en el poniente. Le digo, ¿qué tiene que ver? Porque empecé a sacar mis conjeturas. No sé si ustedes han escuchado esta parte donde dice que va a haber oscuridad por 3 noches. Sí. Por eso les decía, no quiero sonar conspiranoico, pero justo es lo que yo les platicaba, ¿no? Es un trabajo energético, es un trabajo espiritual muy delicado. Y tan es así, creo que no se conectó el hermanito Oscar Núñez. Él decía, en Morelos hay un balneario y la base del balneario me decía algo así, o había bases de Teocalli, que el sol está al rumbo poniente. Entonces me dice él, esas ruinas son antiquísimas. Bueno, eso es una parte. Estamos en ese proceso. A partir del año 2022 para acá, tenemos ya la etapa de la humanidad. ¿De qué? Digital. El niño le das el celular sin tener la experiencia, empieza a entrar. Trae ya esa energía. Ahora bien, no es por nada esta alineación que tuvimos y todavía lo tenemos, esa alineación de los planetas, que fue muy visible el 28 de enero y el 27, ¿verdad? Del 21 de enero, que fue muy visible, pero aún así se siguen alineando. ¿Qué quiere decir? Sí, nos trae información, hermanitos. Estamos en esta etapa. Estamos en la etapa que dice la humanidad va a empezar a exterminarse. La humanidad va a empezar a autoeliminarse. Y lo está sucediendo, hermano. ¿Qué saben ustedes de los países de Europa? Vamos, nuestro país vecino, Estados Unidos. No hay mucha natalidad de humanos. Los que tienen más hijos son los mexicanos o como lo nos dicen llamar latinos, ¿no? El mexicano tiene 5 hijos, el norteamericano un hijo y un hijo perrijo, le digo yo, mascota como hijo, pero no hay mucha natalidad. En Italia estaba revisando en las redes, claro que también hay cosas que se podemos creerle, que estaban invitando, ¿quién se quiere ir a vivir en Italia? Creo que en Italia, en Suiza también, que quisieran irse a vivir allá y se les iba a dar todo, o sea, casa, alimento, todo.
con la única condición que puedan tener hijos allá. Entonces, armemos nuestras conjeturas, hermanitos. Hay estadísticamente en algunos países que son, que son mucho más gente adulta que niños. Vamos en ese proceso. El siguiente proceso que es, al no haber mucha humanidad, se inicia y se reinicia con una humanidad artificial, pero ni tan artificial. La inteligencia artificial, hermano, los robots, ¿sí? ¿Aprenden? Sí. Se ha hecho un estudio de que van aprendiendo, poco a poco van mejorando esa inteligencia, pero no se nos olvide, tiene doble intención. El día que esa máquina tenga conciencia y nos lo ponen aquí, hermanitos, la realidad con las películas. Ahí está. Se van a rebelar contra la humanidad y van a exterminar la humanidad. Se está preparando para una humanidad el gran, el gran zar de la tecnología, que su aliado del presidente actual del país vecino, está preparando ese tipo de humanos, que se van a preparar humanos capaces de que no se enfermen, capaces que nacen con una regeneración de su cuerpo. Y eso implica un humano súper perfecto. Pero bueno, necesitamos prepararnos para esto. Lo que yo les decía, aquí me quemé un poco en esta parte, porque la energía, le digo, con lo que trabajamos, nos conectamos, era muy fuerte. Entonces, el trabajo que hoy les propongo a ustedes no es para espantar a los hermanitos ni para decirles que esto ya está perdido, no. Lo importante es vivir en conciencia. Por eso les dije el día de hoy, por favor, vamos a trabajar con la trecena. El día de hoy vamos a trabajar con la trecena, ¿sí? He aquí donde nosotros, el día de hoy, ¿sí? El día de ayer les digo, aquí estábamos, Ome Malinali, dos hierba medicinal con su regente de Pastecatl. Pastecatl, el señor de la medicina. Hoy es Acatl, ¿sí? Hoy les quiero proponer que viajemos a esa conciencia ancestral, para que encontremos la medicina que necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Su regente de Acatl es Tezcatlipoca Ixquimili. ¿Qué es Ixquimili? De Ixtli. Mili, mili como este papelito lo enrollamos, ¿sí? Ese quiere decir mili, enrolladito. Así miren, un poquito enrolladito. Y con esto tapamos nuestros ojos. Ojo, es el Tezcatlipoca Ixquimili. Tezcatlipoca Ixquimili se dice que es el que ve sin los ojos. Y entonces, ¿cómo vamos a ver? En la ensoñación. Y en la ensoñación, si se acuerdan, yo les decía, no vamos a utilizar la boca para hablar. No vamos a abrir la boca. Tenemos que hablar con esto, con este y con el corazón, con la mente y el corazón. ¿Por qué, hermanito?
por el lugar, ¿sí? El lugar. Entonces, después de esta conexión, me dicen que es necesario empezar a prepararnos, ser medicina. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que multiplicarnos para tener este despertar. Estuve escuchando su charla del maestro Macuil Massa, que lo dio anoche, y, y si ustedes se dieron cuenta, él sabe muchas cosas, solo que no lo quiso compartir todo. No es porque no lo haya querido por ego, es porque hay cosas que todavía no los podemos entender muchos. Sí, él hablaba de un fuego nuevo, él hablaba de una nueva humanidad, de una nueva conciencia. Sí, ¿y cómo podemos llegar a esto? Uno, es a través de esos libros que él menciona. Dos, a través de esos talleres. Sí, pero es también con el trabajo. Por eso es que van juntando de 13 en 13. ¿Sí? De 13 en 13. ¿Y qué tiene que ver esto? Mucho. Acuérdense que decíamos son 13 cielos. Cielos y Ilhuicatl. En náhuatl cielo es Ilhuicatl. Ilhuitl como fiesta. Catl, motivo. Como ese cielo motivo de fiesta. ¿Sí? Los que se tiene registrado, se dice que son 9 planetas. Y se dice que el planeta Plutón ya se deshizo, pues vaya, es lo que nos han hecho creer. Pero lo que nosotros debemos de entender, pues si son 9, ¿y por qué? ¿Y los demás qué 9? 10, 11, 12, 13. ¿Dónde están los otros 4 cielos? ¿Eh? Porque son cielos, Ilúcar. Están más cerca de nosotros. ¿Cuáles son esos cielos? La conciencia. Y esa era mi duda. Y tenía duda. am, lo intuía, pero necesitaba comprobarlo. ¿Con quién? Con los abuelitos. Les digo, si son 13 cielos, ¿y dónde están los otros 4? Si son las... Ellos le llaman Citlalme. Chicnau y Citlalme, las 9 estrellas. No le dicen planetas, ellos le llaman estrellas. Y a eso le dice, ¿por qué son estrellas? Dice, porque son lugares de luz. Y recuerden que la luz para los abuelitos es el conocimiento. Bueno, ahí está. Dice, los otros 4 cielos están en ti, ¿no? Hagan de cuenta, después de ingerir la medicinita, te salen muchísimas dudas. Estás platicando con ellos, es lo que yo llegué a dudar. No lo sé, quizá sea el efecto, hermanitos, pero nos sentamos en el círculo. A ellos yo ya no los escuchaba con la palabra con la boca, sino que con la mente. Hagan de cuenta, llegaba el mensaje acá adentro. Yo estaba sentadito, no movía yo la boca, preguntaba con la mente. Me respondieron muchísimas cosas. El primer, el primer cielo, le llaman ellos, es un cielo, nuestro cuerpo físico, material, nuestros órganos. Le digo, pero ¿por qué lo consideraríamos un cielo? Porque si uno de ellos falla, ya no estaremos íntegros. ¿Ah? ¿Y el segundo?
las emociones, el cuerpo emocional. Le digo, ¿y qué es el cuerpo emocional? El cuerpo emocional, ¿dónde se generan tus emociones? Le dije yo en el corazón, y dicen ellos, no, no se generan en el corazón. Tu corazón está conectado con tu cerebro. Es inteligente tu corazón, pero no se generan ahí. Digo, entonces, en tu estómago, ¿cómo? Sí, dime, cuando tienes hambre, ¿en qué parte de tu cuerpo te duele? Pues en mi estómago. Cuando estás feliz, contento, ¿no? En aquellos tiempos, que los que somos de la vieja escuela, ¿no? Cuando nos enamoramos, dice él, cuando nos enamoramos, ¿a dónde sentimos esa sensación de bienestar? Le digo, pues en el estómago, ¿no? Que hasta escriben canciones, siento maripositas en el estómago y todo eso. Dice, sí, pero no está solo en tu estómago, está conectado con tus riñones, está conectado con, no, se me fue este nombre, le llamamos nosotros en náhuatl Yeltsin. ¿Páncreas? Sí, creo que es el páncreas Yeltsin. Le digo, ¿pero qué tiene que ver eso? Dice, dime, cuando estás bien emocionado, hasta te dan ganas de ir al baño, ¿no? O sea, a orinar. Sí. Entonces, dice, haz conciencia. Ese es tu cuerpo emocional. Pero no tan solo eso, está tu parte sexual, ¿no? Cuando eres activo, dicen ellos, cuando eres activo sexualmente, te sientes más feliz, más realizado. Tu cuerpo genera esas emociones de bienestar. Una de las etapas más bonitas es el enamoramiento, dice la abuela. O dime sí o no. Digo, sí, abuelito. Es el segundo, tu parte sexual, ¿no? Y le digo, ¿y el tercero? Pues no comas ansias, muchacho, ¿no? Dime, cuando tú planeas, bueno, van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque con eso vamos a trabajar el carrizo, el ácar y el ocelo. Están así, están como una maquinita. Miren, dice, cuando tú tienes un proyecto pensado, voy a hacer esto, esto y esto, ¿qué tienes que hacer para lograrlo esto? Hasta decimos, ponle corazón. Y dice, y no vamos lejos, no vamos lejos. En el Amoshli, ¿se han dado cuenta ustedes que lo tiene el corazón en la mano? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta en alguna parte? Dices que en ese mismo Amoshli te está diciendo, bueno, hazlo con el corazón. O está el corazón y está atravesado con un carrizo, con una flecha. El carrizo es analítico, ¿se acuerdan? Para los que les leímos su tonal, que tienen tonal de carrizo, son muy analíticos, son muy inteligentes, son muy rectos. O sea, también representa la disciplina. Pero ¿por qué tiene atravesado el corazón? Dice, conecta tu inteligencia, tu corazón, lo que actualmente le llamamos nosotros inteligencia emocional. Ese es otro cielo. Le digo, pero ¿por qué le llamaríamos cielo, abuelito? Bueno, mira, aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro Chantli, nuestro hogar, dice, si tú pudieras volar ahí arriba, y si puedes,
desprendiéndote de tu cuerpo espiritualmente, puedes observar todo lo hermoso que hay. Entonces, este cuerpo de la mente y el corazón es un cielo. ¿Por qué? Porque tú vives en armonía, tú vives en paz, tranquilo. O no sé, a lo mejor ustedes también han experimentado que llegan momentos cuando haces algo bueno, haces algo que te llena, por muy mínimo, por muy insignificante que sea, pero deseabas hacerlo, te sientes en paz. Y es así como me siento hoy, sí. Quizá un poco débil, sí, pero en paz. Le decía acá esta parte, me quemé, y esta parte también. Porque era mucha la energía, era mucha la energía con la que nos conectamos. Y hagan de cuenta, ahorita estoy como cuando nos enfermamos, con una energía bien baja. Aún así me tuve que ir al taller y todo eso, pero, pero sí, hermanitos, inclusive en el taller yo estaba cabeceando. Dicen los hermanitos, pues, no hubieras venido. Le digo, sí, tengo que cumplir. Entonces, hermanitos, llevamos el tercero. Le digo, ¿y el cuarto, abuelito? ¿Cuál es ese cuarto cielo? Dice, es lo máximo que puedes experimentar. Digo, dígame, abuelito. Mira, el primer cielo, el segundo cielo, ujú, el segundo cielo, el tercer cielo, decía él, ¿verdad? El tercer cielo está aquí. ¿Dónde? La conexión de tus, donde generas la percepción, intuición, tu corazón, mente, lo intuye tus pulmones. O dime, ¿no es un hermoso cielo de que estás respirando? Es el tercer cielo. Tercer cielo. Es importantísimo saber respirar. Para que te conectes con el cuarto cielo, tienes que saber respirar, tienes que saber generar esas sensaciones, emociones, esa inteligencia emocional, ese respirar para llegar al cuarto cielo. ¿Y cuál es el cuarto cielo? Ujú. La espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad para este camino? Es conocerte. Y si yo digo, hoy viajo y me conecto con los abuelitos que están ahí arriba. Algunos le llaman los abuelitos ascendidos. Con ellos, vaya, la ensoñación. Recuerden, estamos haciendo unos ejercicios. Ahorita estamos ejercitando. ¿Y por qué les digo esto? Porque es una preparación que yo estoy haciendo con ustedes para no decirles, ¿saben qué, hermanitos? El día de hoy vamos a viajar, vamos a ensoñar. Y si no sabemos, pues no se nos va a facilitar. En el año 13 casa, y ahorita le voy a explicar qué tan importante es el número 13 y la casa. Miren, en este cuarto cielo te conectas,
y sales acá. Eres energía. Y al ser energía te conectas con todas las energías. Pero lo más hermoso, estas manos puedes sanar y sanarte y regenerarte. Ujú. Es muy importantísimo. Es muy importantísimo trabajarlo. Ahorita vamos a hacer ensayos. Recuerden que las clases son lunes, viernes, sábado y domingo. Pero, les dije, los martes vamos a empezar a hacer esas ensoñaciones, esos avances. Y los jueves también. Y ahorita ya voy a terminar. Nomás les doy indicaciones cómo vamos a soñar. Yo sé que tienen muchas dudas y espero resolver sus dudas. Cuando nosotros estamos en un bienestar de estos 4 cielos, podremos conectarnos con los otros 9 cielos. Ojo, 9 cielos. Y son 9 niveles hacia el Mictlán. ¿Eh? Qué tan hermoso es esto, ¿no? 9 físicamente, pero los otros 4 ya están dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso los que saben este tipo de cosas, saben cómo robarnos nuestra energía. Y yo sé que va a sonar conspiranoico, como les digo. Y el día de hoy, pues me pidieron datos del canal que tenemos de YouTube. De Separa. Necesitamos que actualice sus datos para evitar para evitar ser suspendido su plataforma en YouTube. Me pidieron ciertos datos, ¿no? Pero bueno, digo, no pasa nada. Entonces, el día que nosotros, dicen los abuelitos, y yo lo experimenté, a partir de ayer, no es por presumirlos ni nada, ¿no? ¿Se bloqueó la señal, abuelito? Se congeló, se salió. Ahorita esperemos un momento. Emma, porque yo pensé que era el mío, ya estaba poniendo el otro dispositivo, pero entonces sí fue el Temastiani. Aprovechando, hermanitos, ¿qué significa la palabra quema? Sí, Quema, sí. sí, Gracias. quema. Disculpen mi ignorancia en el lenguaje náhuatl. Así Así, empezamos todos. así empezamos todos. Sí. Estoy igual, Lupita. Ay, cuando menos. Mi prima también, pero por cuestiones muy, muy personales no ha podido entrar. Ya regresó Temastiani. Ya, hermanitos, ya estamos aquí nuevamente. Bueno, disculpen por esta interrupción. El internet está un poquito fallando. Les decía yo,
Entonces es un nivel de conciencia, un nivel de paz interno, general, que nos lleva a un mundo diferente, ¿sí? Y es lo que muchos no quieren que nosotros hagamos. Y nos empiezan justamente a programar y a sellar, ojo, a sellar nuestras partes energéticas. Yo quisiera que ustedes y nosotros, porque es lo que yo pedía, pedía yo ejemplos. Yo le decía a los abuelitos, denme algunos ejemplos sencillos a darles a los hermanitos para explicarles, ¿no? Entonces está, a lo mejor nosotros crecimos en este mundo religioso, la religión católica. ¿Qué hacemos? ¿No? Acá hacemos primero un sello. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, casi cerca del ombligo. 2, 3, 4. Estamos haciendo un ritual. Estamos haciendo un ritual de la energía oscura con nuestro cuerpo. Estamos pintando una cruz invertida hacia nuestro cuerpo. O sea, no estamos elevando nuestra vibración hacia el universo, sino que estamos mandando nuestra vibración hacia abajo. Y eso no nos permite crecer. Lo volvemos nuestro cuerpo algo muy denso. Ahora, ¿hay una forma de liberarnos? Sí. Y los que ya estamos acostumbrados, sí. Vean, cuando hacemos esto, ¿sí? Porque esa es la cruz que nos enseña, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la cruz que nos enseña. Y lo hacemos con este dedo, ¿no? Hacemos este y formamos aquí los 4 puntos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sellando nuestra mente, nuestro parte intuitiva. Sellamos nuestra boca para que no salga nuestra energía sagrada, nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos intencionar ahora para que vaya nuestra energía hacia arriba? ¿Hay una forma? Sí. Hacemos, en vez de formar esto, ¿no? Hacemos esto, un círculo, un círculo. Y esto lo hemos encontrado en los Amochti. Vaya, aquí está, mire. Es este circulito. Al hacer esto, estamos intencionando, empoderando nuestra energía sagrada, tan poderosa, limpia, pura. Hacemos uno a la izquierda, está nuestro colibrí, 2, 3, 4. Regresamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y formamos un triángulo y el triángulo está apuntando hacia arriba. ¿Sí? Estamos conectando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pulmones y esto lo enviamos hacia arriba. Elevamos nuestra vibración. ¿Sí? Le dicen los abuelitos es Nik Patlan Altía, no te otestecuín. Patlan Altía, lo hago volar, lo hago elevar. Yo el testecuín, mi corazón, el vibrar de mi corazón, de mi energía. ¿Sí? Eso es una forma. Si lo que quieren hacer está bien y si no, no se preocupen. Yo entiendo sus dudas. ¿Será cierto? ¿O solo se lo está sacando de la manga?
Y si no, lo comprobamos. ¿Sí? ¿Puedo, puedo, Entonces, puedo agregar algo, abuelito? ujú, Ese triángulo es el primer triángulo más bien del sello de, digamos, del judaísmo. ujú, La energía, la intuición y algo así. No recuerdo bien los nombres, pero sí. la Zorcamati. Sí, entonces los abuelitos ya lo sabían. Porque yo pregunté eso, no a los que te estábamos en el círculo, sino a los elevados que nosotros le llamamos. Sí, porque le decía, ¿cómo? ¿Cómo desbloquear esto? Porque hace ratito les decía, yo les pedí muchas cosas. Y es mucha la energía que ellos manejan. Entonces, le decía, necesito que me enseñes a cómo empezar a desbloquear esto que nos han bloqueado. Háganlo, ¿sí? Hacemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas veces? Por cada intención que yo tenga, lo haré. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué intención? Conexión espiritual, esclarecimiento de mis dudas, conexión con mis ancestros, ¿sí? Ahora, esa es una forma. Ya ellos me enseñaron la otra forma. Todo esto lo tengo adolorido, esta cajita. Entonces fíjense, nuestras manos, así. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Mire, uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Hacemos un triángulo acá. Duele. No, entonces, lo envías. ¿Pero qué estás enviando? Tus intenciones. ¿Qué quieres? Hermanitos, ese es uno. Está lo otro. Entregamos nuestra energía y creemos que ese bultito, o que esa imagen, o que ese santo, pues, ¿no? A lo mejor la Virgencita de Guadalupe, pues muy respetable. Pero también está la otra parte. Por ejemplo, y con mucho respeto, a Bajomet, ¿no? Yo le pido a la Virgencita de Guadalupe, Virgencita, por favor, sé justa conmigo. Yo quiero justicia, Virgencita. Mira, tal persona me hizo daño y con lágrimas le pido. Le estoy dando yo mi energía para que ella intencione que a esa persona, al pedir justicia, estoy diciendo pues, que le pase algo malo, ¿no? Que sea justo. Igual la otra energía le dices, te pido justicia, sé justo conmigo, también quiero la abundancia. ¿Te lo da? Sí, te lo da. La Virgencita también te ayuda. Y decimos, bien milagrosa la Virgencita, ¿eh? San Juditas Tadeo, San Miguel Arcángel, Señor Malverde, vaya la Santa Muerte, Virgencita de Juquila, híjole, y muchísimos santitos, ¿no? Hasta Juan Diego, ahora también lo canonizaron. Mira lo que voy. Realmente, realmente ellos actúan, tal vez, no lo sé, pero yo diría, vale mucho más nuestra energía que le decimos y aseguramos que va a hacer, que lo va a lograr o se va a lograr. ¿Y por qué no nosotros lo intencionamos? Hagámoslo, hermanitos. ¿Sí? Haciendo estos ejercicios que les decía. Al momento
Centro, salgo, sello otra vez, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Cierro, sello, ¿eh? Estoy intencionando solamente lo que yo quiero. Quiero enviar mi intención. ¿Mm? Tengamos mucho cuidado qué es lo que vamos a intencionar. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con acá? Algo muy sencillo. El día de hoy y parte de mañana, todo el día está en la tarde, intencionemos, trabajemos con este ejercicio. Vamos a desbloquear nuestras partes energéticas. Para los que alguna vez fuimos a bautizar a algún niño, alguna niña, recuerden que los ungen aquí con aceitito. ¿Ah? Aquí, en la parte de la coronilla, en el pechito y en la espalda. Les ponen una cruz. Y también aquí en la frente. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo podemos quitar esto? Hagámoslo. ¿Se acuerdan que yo les decía? ¿Con qué? Con copalito, con el agua de Mayahuel, con tabaquito si queremos echarle. ¿Sí? Hagamos esa unción y como lo hacen, ellos lo hacen de derecha, este es de derecha, a izquierda, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Abrir. Izquierda, ¿sí? Hacemos el círculo. No hacemos el cuadro, hacemos el círculo, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Por 13 días. ¿Te gustan? En la siguiente trecena. Pero si pueden, me parecía que algunos hermanitos me decían, yo ya lo estoy trabajando. Adelante. Y tenemos la otra parte. Ahora sí, trabajar con carrizo. El día de hoy, viajemos hacia nuestra conciencia. Intencionemos en el sueño. Nuestra principal intención es sumergirnos en ese sueño hacia dentro de nosotros y conozcamos a ese ser interno que está con nosotros. Y lleguemos, lo saludemos. ¿Cómo estás? Pero vayan con esa seguridad. Le vamos a decir que hoy, en ese día, 3, ¿se dan cuenta del número 3? 3 Carrizo. Hoy, en el día 3 Carrizo, quiero que tú y yo hagamos un convenio. Trabajar juntos para un tercero. ¿Quién es ese tercero? Pues ¿sí? Nuestro cuerpo. Hagamos que se empodere, sabiendo observar. Eso sería en la noche. Es muy sencillo. Intencionemos. No viajemos hasta el río, hasta que no se vengan hasta Guerrero. No, no, ahora viajen hacia ustedes, hacia adentro. Ojo, he aquí la advertencia que yo les puedo decir. No se espanten. Puede que ustedes vean a ese ser que tenemos en nosotros, hacia adentro, sea un ser deforme. Eso es lo que tenemos dentro de nosotros. Y es uno de los principales miedos de autoconocernos. Porque lo que nos han enseñado
Todos seres que tienen cuernos, que son deformes, que aún tienen colmillos, son malos. Recuerden que todas las energías están en forma dual, así como nosotros. Tienen su lado luminoso, pero también tienen sus sombras. ¿Eh? Y ese ser que tenemos nosotros, lo vamos a encontrar cómo alimentemos esto con esto. ¿Cómo? No, si yo lo encuentro, lo saludo. Quiero platicar contigo. Quiero que trabajemos juntos. Así, háblenle. Quiero que trabajemos juntos. De la mano. ¿Mm? Todos estos ejercicios nos van a llevar a que en un año, en dos, de hecho el trabajo es de 4 años. Pero si ustedes dicen, yo con un año, adelante. Cada uno pues, tiene una meta, un propósito de vida, ¿no? Entonces, reconciliémonos. Denle un abrazo. Dígale, tal vez por mucho tiempo hemos estado peleados, tú y yo. Pero te pido que nos reconciliemos. ¿Te parece? Trabajemos juntos. Ayúdame, que yo te ayudaré también. Y estaremos al acecho. Nos estaremos acechando. ¿Qué estamos haciendo, tanto tú como yo? Pero no para criticarnos, sino para decirnos por qué no le hacemos así, por qué no hacemos de otra manera. ¿Eh? Intentémoslo. Hermanitos, ese es el trabajo que les pido hoy, en la noche. Protéjanse. Ah, ¿cómo me voy a proteger de mi energía interna? Sí, protéjanse. Soy plegaria. Te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Ajito o salivitas si de plano no tenemos. Y lo segundo que les voy a pedir es, enfóquense, acechen que está aquí, ¿sí? Fijen su vista en medio de aquí, en estos 4 círculos al centro, ¿sí? En posición que ustedes quieran, de un coyotito, de un perrito, de una serpiente. Acechen a ese círculo, acechen. ¿Mm? Es muy hermoso. A veces es un poquito desgastante, sí. Ese va a ser su ofrenda, por eso están los tamalitos. Su ofrenda de ustedes, de saber enfocar. Si se dan cuenta, todo está de 4 en 4. Pidan sabiduría, entendimiento, conocimiento por los 4 rumbos. Y ya verán, ya nos vamos preparando para llegar a Oli. Recuerden que en Oli vamos a trabajar. ¿Sí? Olin es el número 7. ¿Eh? Bueno, hasta aquí, hermanitos. Es lo que vamos a trabajar esta noche. Díganme, ¿tienen dudas? Los escucho. O si tienen algo que compartirnos con lo que han estado trabajando, ¿verdad? Sí, hermanita Guadalupe. Abuelo, agradezco mucho el conocimiento que nos acaba de dar hoy. Realmente todo tiene bastante profundidad sobre los cielos y los 13 cielos y los 9, ¿verdad? Pude intuir que todavía tiene más profundidad porque los que faltan para llegar a los 13 que están en nosotros, también tienen que ver con los 4 rumbos.
es muy profundo realmente lo que nos acaba de enseñar. Se lo agradezco. Sokamati Nagnitsin. Y digamos, la protección que nos dio también. Nada más me quedó duda en el último ejercicio, donde se abren las manos hacia afuera. Ese es el primero, se cierran, es el segundo. Y luego se vuelven a abrir para elevar, ¿verdad? 2, 3. Mire, 1, 2, Sí. Ajá. 3, lo pongo aquí 3 y 4, Ujú. ya lo envío. Sí. Ujú. Gracias. Sí, hermanita. Sí, Tiene, tú. Sí, hermanita Gina, la escuchamos. perdón, no se vio bien el ejercicio, no se vio. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, claro, con mucho gusto, miren. Así. Estos aquí, miren. Así. Cerramos. 1, 1, 2, 2. 3, lo ponemos aquí. En la 4, mente. lo enviamos al universo, a los 9 cielos. Fíjense, qué curiosidad. A veces nosotros decimos, es que quiero alcanzar lo máximo, alcanzar el número 3, el 13º cielo, dice el abuelito, cuando está dentro de nosotros. Andamos buscando allá afuera cuando ese cielo está aquí. La religión nos lo promete que vamos a llegar allá, pero cuando nos muéramos, no ahorita, ¿no? Sí. Sebastián, otra pregunta. Ujú. Está diciendo entrar a nuestro interior para comunicarnos con nuestro ser interno. Ajá. Nuestro ser interno va a ser en todas las épocas, en todo el tiempo, incluyendo hasta en otras vidas. Sí. Ajá, ajá. Sí. Porque dice, hablemos con él. Por ejemplo, pudiera haber alguna situación, alguna vivencia, quizás de niños, que no se pudo arreglar, no se pudo pedir perdón o una explicación, o ciertas situaciones que hayan quedado por ahí volando. Entonces, es el momento para poder hablar con nuestro yo interno. Esto estoy hablando del pasado, desde niñez, adolescencia, a nuestra edad, pero más adelante en futuro ya no existe esto. También le Mire, podemos pedir ayuda, ¿verdad? Para, para alguna situación que tengamos, alguna duda, algún problema, no sé, cualquier cosa, que ese ser interno nos pueda ayudar para resolver alguna situación que estemos viviendo y que también sea parte del futuro. sí, hermanita, mire, ese ser interno, que algunos le llamamos nuestro espíritu, nuestra alma, es ese ser antiquísimo, ancianísimo, es la reencarnación de nuestras otras vidas. Por eso es importante, por eso es importante reconciliarnos con él y con él obtener sabiduría. Al ser tan anciano, conoce mucho, sabe mucho. Lo que usted dice, sanar nuestra niñez, en nuestra juventud, pero podemos hacerlo más allá de. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en el Amoshli podemos ver cuáles fueron nuestras vidas pasadas? Y por eso a veces decimos, oiga, me llama mucho la atención el coyotito, pero no lo tengo en mi tonal. ¿Por qué?
porque quizá en tu otra vida tuviste mayor conexión y lo trabajaste más esa parte, por eso ahora está en ti, ¿sí? O sea, ese otro yo no es un simple yo, es un gran energía. ¿Cómo les puedo decir? Él es el que viene haciendo la reencarnación, porque ese otro yo, eso es nosotros los que vemos acá, ¿no? Que nos vemos, híjole, ¿no? Pues hasta me pinto mi pelo, me arreglo, me pongo ropa que... ese es nuestro otro yo. Ese es el yo físico, pero está el otro yo espiritual. Vaya, es nuestro Tezcatlipoca, nuestro yo interno. ¿Se acuerdan que en el ejercicio del cuarto círculo yo les decía, póngale un nombre? Pero nada más les dije así. No les dije que esa energía está viejísima. Inclusive, y yo sé que les ha pasado a lo mejor a ustedes, a mí sí me ha pasado. Hay cosas que me dicen, hazlo. No, pues hazlo. Y no sé de dónde llega esa información. Hasta yo me sorprendo, digo, ¿cómo le hice? No lo sé. Pero cuando hacemos ya este ejercicio, decimos, pues sí. ¿Y a quién le voy a agradecer? A mi otro yo. Gracias por ayudar. Pero tenemos que hacer esa conciliación. En algún momento lo programamos ese otro yo también. Es esa conciencia, es esa vocecita que nos dice, ten cuidado, decimos los mexicanos, ¿no? Chingue su, aquí yo lo hago, ¿no? Pero esa es esa parte. Espero haberle resuelto su pregunta, hermanita Gina. Y otra más. Mm, Cuando nosotros hacemos oración, pedimos por todo el mundo, la familia, nuestra hermana humanidad y todo. Así era siempre, hasta que empezamos a ver lo que usted comenta, lo que usted nos ha enseñado, a pedir por nuestro ser, por nuestra alma, así con el mismo fervor, el amor, el grande deseo de que todo esté bien con todo el mundo. También debemos de pedirle a nuestra alma, tomarla en cuenta, bendecirla, como dice, platicar y pues ya, yo ya he puesto veladoras a mi ser, mi luz, una luz, ¿sí? Cuando yo estoy llorando, cuando pido por todo el mundo, pero últimamente ya he estado pidiendo por mí misma, ¿no? Con el mismo amor y con el mismo fervor, porque muchas veces o siempre se olvida, y pues no, ¿qué pasó? Pues necesitamos, ¿verdad? Alumbrar nuestro camino, alumbrar a nuestro ser, para que también Él se manifieste, esté con nosotros en cualquier momento, como lo que usted estaba comentando. De repente le llegan ideas, situaciones, y pues ¿de dónde viene, no? Pues es ella la que te está diciendo, te está manifestando para que nosotros las tomemos en cuenta y ser unidos, unidos para pues, nuestro camino, ¿no? Para continuar con nuestras actividades del día, de la vida y con esta enseñanza tan hermosa. Entonces yo le digo, sí, he estado aprendiendo a hacer mis peticiones y con mi ser y con la luz, una veladora o una velita en el rato en que estoy. Inclusive he dejado la veladora completita hasta que se termina y cada que paso, cada que lo recuerdo, trabajar mucho en mí para encontrar todo lo que usted dice. Muchas veces la respuesta ahí está, pero no le hacemos caso. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, hermanita. Gracias también por sus preguntas, porque yo sé que algunos hermanitos, a partir de ahí, pues dicen, no, pues también tenía la misma duda, y ya lo resolvimos, ¿no? Y bueno, miren, decía la hermanita Guadalupe, dice, pues es que los toltecas, ¿no? Dice que forman esa figura. Es que es esa figura del triángulo, ¿verdad? En muchas culturas está.
y tiene 3 puntas. Y el número 3 casi está presente en varias partes de la mochila, del libro, de la sabiduría. Muchas veces nosotros pedimos por los demás. Los que tenemos hijos, pedimos por nuestros hijitos que les vaya bien, que lleguen a una edad madura, que en su camino pues haya luz, haya conocimiento, que tengan paz interna. Por favor, te lo pido, decimos, ¿no? Pero muy pocas veces decimos, yo quiero paz, yo quiero entendimiento, quiero sanación, quiero estar vibrando en armonía con mis hermanitos, que sientan mi afecto, que yo les inspire confianza, que yo les inspire seguir adelante en este trabajo. Ajá. Todo eso es necesario, sí, cuando uno, fíjense, cuando uno está en paz, empieza a vibrar como esa onda de las onditas que hace el río, ¿no? En un lago agarramos una piedra, ¿se acuerdan que también hicimos ese ejercicio, verdad? Tiras una piedra en el río o en el laguito, empieza a formar ondas, se empieza a expandir. Y así nuestra energía. Si yo estoy feliz, estoy en paz, hasta sienten los demás que tranquilos, ¿no? Les das esa paz, ¿me entienden? Y es lo que necesitamos, ese viaje hacia adentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos preparando hoy? Pues hoy tenemos a 18, estamos 18 hermanitos, el día de hoy. Pero realmente, hermanitos, tenemos que preparar. El siguiente año es casa. Su regente de la casa es Tepeyolotli. También Tepeyolotli es el señor de los terremotos. Hay un cambio. Y si se dan cuenta, en este año, a nivel mundial, hay un cambio. ¿Mm? Hay un cambio energético. La casa es una energía femenina. En nuestro país está empoderada nuestra energía, la energía femenina con nuestra presidenta. ¿Mm? Es justo ya reconocer y autorreconocer el gran valor de la energía femenina. ¿Mm? Es un año de cambios, hermanitos. 13, 13, por eso les quise hablar de esto. Un cambio de nosotros debe de generarse. ¿Por qué creen que en la actualidad tenemos a varios grupos de hermanos que están generando, que cada vez hay más hermanos que tomamos la conciencia de decir, y eso lo escuché con el hermanito Macuil Maza, también dice, no religión, no partido político, no, porque eso nos fractura, hermano. Esa es su función. Religión y partido político, su misión es dividirnos, es ser codependientes de ellos. No necesitamos ser codependientes de nadie, más que de nuestra sabiduría interna. ¿Sí? Hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Sebastián, y buenas noches, Eh, hermanitos. Pues Buenas noches, hermanito. nada más por querer compartir, pues, mi experiencia con el trabajo que estamos haciendo de intencionar un lugar específico para poder viajar en el Mitlampa. Pues, este, anoche, pues, intencioné llegar ahí donde yo me crié, ahí en mi casa donde yo me crié, porque pues la mayoría de las veces, aunque no sea intencionado, siempre aparezco ahí, la mayor parte de las veces
que recuerdo y pues haciéndolo así un poco dije, bueno, si intenciono que voy a ir ahí, a lo mejor tengo más posibilidades de que aparezca ahí. Y entonces, pues aparecí en un lugar que pues no conocía, pero había como un tipo duendecito como de 30 centímetros, a la vez no era como duende, traía como máscara, pero pues tenía la intención nada más de molestarme, pues, como de esas energías que nada más te molestan y no, como que te quitan la atención, pues, porque tienes que atenderlas, porque a veces hasta son como un tipo amenazantes, pues. Entonces ahí andaba como a un lado mío y pues ya sabía como su intención y pues me acordé que traía yo el morralito y le hice así a mi mano derecha aquí al costado. Dije, ay, pues le voy a dar tortilla. Y no me sentí mi parte derecha aquí por la cadera y no estaba mi morralito. Dije, ah, bueno, si no está aquí en la derecha, va a estar aquí a mano izquierda y tiré el manotazo ahora para mi mano izquierda, acá para mi costado y y ahí estaba mi morralito. Entonces metí la mano y saqué tortilla y le di un pedazo de tortilla a esa identidad que había ahí y ya se quedó como, pues, como bien contenta porque le di la tortilla y ya dejó de molestarme. Dije, wow, qué todo dar y me puse a pensar, dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué les gusta la tortilla? ¿Por qué el maíz, no? Pues es el sustento y como toda la filosofía que tiene el maíz, dije, pues tiene que ser algo muy sagrado, ¿no? Pero ya después de eso que le di la tortilla, pues ya desperté, como que sentí que duró muy poco mi ensueño. Y ya después de eso tuve un sueño donde había tres coyotes que estaban consiguiendo, ah, correteando un venado. Entonces lo llegaron a agarrar y lo revolcaron bien feo, hacía mordidas y todo, y todavía se pudo parar el venadito y y corrió y se escapó. Y entonces ya después los tres pasaron así por un lado mío mirándome y ya se fueron y ese fue nada más, pues sueño, nomás me quedé así como pensando si pudiera significar pues algo, pero pues también nada más como para querer participar y probablemente las cosas que nosotros hagamos en el ensueño, algunos con unas ideas, otros con otras ideas, ya cuando estemos ahí nos podemos acordar el uno del otro y decir, bueno, si esto le funcionó a ella o a él, puede que le haga así de esta manera, ¿no? O no le voy a hacer así o algo así. Y pues nada más ahí está mi palabra pues para compartirlo con ustedes y pues muchas gracias por todo el conocimiento y gracias por escucharme. Tlazocamati no gnitzi, Tlazocamati. Fíjese que si no lo atacaron, ¿por qué no hacérseles de su amigo? Recuerden, carnita seca. Eso desde el ensueño, llévenlo en la mente, aunque estén soñando. Traigo carne, para en pedacito, pedacito, que coman, ¿no? Ujú, Quizá al principio, pues no. Es como todo, ¿no? Ahorita, pues nosotros llevamos ya un tiempecito con aprendices. Digo aprendices, yo soy parte de ustedes, que estoy aprendiendo también. ujú, Pues ya hay un poquito de confianza, ¿no? Pues hermanito y todo eso. Pero, pues antes, pues no, dice, no, vamos a esperar. ¿Qué pasa en la clase? ¿No? Si me gusta, pues me quedo en el grupo y si no, pues me retiro. Simplemente le digo al maestro, ya no voy a tomar clases, y gracias. Y no pasa nada, ¿no? Pero poco a poquito nos vamos entendiendo. Dice, no, pues me quedo. Esto es lo mismo. ujú, Y hasta donde yo sé, hermanito Acatzin, siempre has soñado esos coyotitos. Entonces son tus protectores, ¿no? O el mensaje que te dieron es, a pesar de que te ataquen, que te quieren hacer daño, tienes la oportunidad de fugarte, como lo hizo el venadito. Si no te atacan, no pasa nada. Quiere decir que puedes hacerte amigos de ellos. Es mal, no es que sea malo, sino que te dan un mensaje cuando te quieren atacar. ¿Sí?
Eso quiere decir que hay ciertas energías dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu círculo de amistades, de familiares, que quieren hacerte daño, ¿sí? Pero si no te atacan, no. Y como le digo, tiene sus guardianes. Usted tiene Mm. sus guardianes, que no tan fácil dejan pasar a alguien, ¿no? Ok. Bien, hermanito. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguien más, hermanitos? O todo queda bien clarito como el agua de Tezcatlicoca. Así, hermanito Guadalupe. Abuelito, yo quiero preguntar, ¿cómo puede uno interpretar lo que ve? Le quiero comentar, no sé si haya tiempo todavía, lo que me pasó a mí con la práctica. Ujú, Yo estuve consciente, hice mi práctica, eh, la intencioné para mi salud y para la salud de mi hermana. Todo eso estuvo muy bien. Y ya terminé mi práctica y bueno, ok, a dormir. Pero cuando duermo, entonces yo tengo ese sueño y siempre son a colores. Me veo yo en un hospital y sé que hablo acerca de una bolita. Esa bolita yo no sabía si yo la traía o la traía otra persona, pero yo me veo en el hospital hablando con alguien de esa bolita. Y me despierto y digo yo, ¿qué será? ¿Quién tendrá eso o lo tendré yo? Y así pasó. En el día y en la tarde agarro mi teléfono y mire, tengo una compañera que pues rara vez nos vemos, pero cuando nos vemos bien. Y no sé cómo le llamé por teléfono, generalmente nunca hablo. Y al final de la conversación, pues ella es la que tiene la bolita, también iba al hospital o va al hospital también. Y me di cuenta que de alguna manera lo que yo vi en el sueño era precisamente lo que ella trae. Yo le di mi humilde opinión de lo que debería de hacer, ¿verdad? Pero a lo que voy es cómo o quién me dijo, háblale, ella es. Esas ujú. son mis, esas son mis cuestiones de que yo todavía no logro comprender eh, cómo es que salgo, porque yo ya fue dormida. Y cuando yo intencioné antes, pues estaba yo despierta, digamos, ensoñando. Son dos maneras de que ensoñé, por decirlo así. Sí. Y justo esto es el trabajo que vamos a hacer con el carricito. ¿Quién le dijo? A su ser interno. Tal vez en su vida pasada más cercana, de las 7 que todavía siguen vibrando en nuestro ADN, fue algún vidente, algún ser muy poderoso que podía predecir el futuro. Y por eso usted va cumpliendo con todo esto. Sí, Entonces, es muy factible que usted haga conexión realmente con su energía interna. Y esa energía interna, les digo, no es alguien nuevo, es alguien ya tan muy bien. anciano. Porque El, perdone, porque sí he visto eso en diferentes ocasiones. Hubo otra compañera que le veo y le digo, oye, ve y chécate eso. Y nada más me salió así. Pasa el tiempo y la veo otra vez como a los 6 meses y le digo, ¿no te has ido a checar eso? Y me dice, no, voy a ir con el ginecólogo. Le digo, no vas a ir con el ginecólogo, eso no es de ginecología. Ve con un dermatólogo. Al otro día, abuelo, llega y me dice, bien asustada, Lupita, Lupita, es cáncer. Y entonces yo volteo y le digo, sí, hombre, pero se te va a quitar. Y era cáncer de piel, abuelo. Entonces, eso es lo que yo quiero entender ahora, que es con mis energías, ¿verdad? claro, y ese poder, esa cualidad,
Usted lo está poniendo al servicio de los demás. Ese es el Sí, servicio que está dando. Ahora, lo que va a hacer es empoderar esa cualidad, sí, ese poder. ¿Para qué? Pues para ayudar a los demás. Y al sí. ayudar a los demás, usted desarrolla esa capacidad, ese poder, para que después usted misma sepa cuándo hay que actuar y cuándo hay que estar en paz, tranquila, como el agua inamovible. ¿Eh? Ujú. Y eso le va a ayudar a que usted pueda trascender, perpetuar y que pueda vivir usted en la mente y en el corazón de los demás. Ojo, Ah, pero lo tiene que aceptar usted. Decir, bueno, acepto el reto de trabajar con este poder, esta cualidad, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque a veces renegamos. No, es que eso no es para mí. A mí me da miedo. Y lo vas bloqueando, lo vas apagando esa energía. Porque la energía está viva. ¿Mm? Sí. Escucha, siente. Es como nosotros cuando estamos en un lugar, en un espacio donde nosotros nos sentimos queridos, amados, apapachados. Dices, no, pues sí, me siento contento. Y cuando no, pues mejor me hago un lado, ¿verdad? Por salud mental, emocional, espiritual, mejor me hago un lado. Que Sí. fluya todo. Entonces, hay que aceptarlo, hermanita. Hay que practicarlo más. Y con este ejercicio que les digo, Ujú. sería genial que platique con su otro yo. Tendrá más cualidades, más poderes. ¿Por qué no lo Otra hace? pregunta. Otra pregunta, abuelito. Usted ya nos dijo cómo nos protegemos para el ensoñamiento, ¿verdad? Pero mi pregunta es, porque tuve otra situación ayer, eh, que trabajé con Malinali. Y bueno, hice mis actividades diarias y luego ya voy por el joven que me está poniendo una conexión eléctrica. Y lo veo ansioso, intranquilo, demacrado, etcétera. No digo nada, ¿verdad? Pues lo traigo a la casa y ya después lo llevo. Pero al momento en que yo iba junto a él en el coche, yo empecé a sentir que me dolía la cabeza. Y yo dije, posiblemente es porque no he comido bien. Y después caí en la cuenta de que no, que era la energía de él, porque hoy lo volví a traer y dijo, descansé como si hubiese sido un niño, pero toda la energía se quedó conmigo. Pero yo nunca pensé que yo necesito ponerme algo para salir, digamos, porque sí, como que la absorbí toda esa energía que traía él pesada. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer uno para cuando, así por como este ejemplo que sales y nunca esperas que esa persona vaya a traer mucha energía pesada? Su espejo de obsidiana, un collarcito discreto que lo pueda usted meter adentro de su ropita. Eso lo va a proteger mucho. Turquesa no puede ser. No, tiene que ser de obsidiana. Muy bien, gracias. Se lo agradezco, abuelo. Ujú. Y al ser pequeñito, pues lo puede cargar casi todo el tiempo. Eso lo protege, repele las energías negativas. Inclusive antes de salir le dice, vamos, protégeme, yo te protegeré. Porque sí, hay personas que son muy buenas que absorben la energía negativa del otro y lo transmutan. Pero la que sufre, pues es el que lo está transmutando.
Pues sí, ¿Sí? así me sentí. Llegué y rápido me bañé. O con agua de sal, un poquitito, es rápido prepararlo. Si no, con un huevito, aunque están caros los huevos, se limpia. Una ramita de ruda o de pasote, se limpia. ¿No? Y si quiere, lo transmuta en la tierrita. Nosotros que aquí todavía se prepara la comida como en fogoncito, pues la enterramos ahí donde está el tlecuil, donde está el fogón. Del abuelo fuego lo transmuta toda esa energía, lo regresa a la gran fuente de energía. Mm. Muchas gracias, abuelo. Sí, hermanitos, Tazocamati. Bueno, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Intentémoslo, intentémoslo. Y no se desesperen si no les sale. Poco a poquito. Son Maestro, tengo prácticas. una pregunta, maestro. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Maestro, yo he soñado 2 días atrás. Soñé que me encontraba en un supermercado, una tienda, pues. Y soñé que me había robado unas cosas. Lo que nunca he hecho en mi vida. Nunca, nunca, porque ni por la idea me pasa. Y soñé que me había agarrado unas cosas de la tienda y me las había metido, pues es que las había escondido en mi cuerpo, ¿no? Y hoy que es penado que se robe uno algo en cualquier lugar, tenga papeles o no tenga, lo deportan según la nueva ley. Este, y como que en mi estado de conciencia pensaba yo, como que mi afán era retar a esa energía, pues que se siente dueña del mundo, ¿no? Porque si en mi el trayecto de mi existencia nunca lo he hecho y nunca lo había soñado, ¿por qué hoy, maestro? Y anoche, volví a soñar una cosa que ya lo he soñado como 3 veces desde cuando era adolescente, después hace como 20 años y anoche lo volví a soñar, maestro, que me encontraba en los campos allá en los que me dejó mi abuelito, donde sembrábamos, y que empezó a moverse la tierra y se empezaron a caer los árboles. Estaba mi esposa, mi mamá, la confundía, no sé si era mi mamá o era mi esposa, y unas hermanas en la falda, y cuando empezó a oscurecerse y el movimiento de la tierra nos paraba, y empezaron a salir las estrellas, el sol, la luna, y entonces yo pensé, es el fin del mundo. Y ahí terminó mi sueño, maestro. No sé por qué. ¿Qué será eso, maestro? Recuerde que precisamente hace ratito les hablaba de los cambios, ¿no? Entonces, a usted pues se le está dando esa información, pues que vienen cambios muy fuertes, cambios muy radicales, y ya los estamos viviendo, como dice usted, con este personaje que está al mando de esa nación. Son cambios muy fuertes. Ese es uno. El otro. El otro es a veces nuestros peores miedos, tenemos que enfrentarlos en los sueños, ¿sí? Por ejemplo, pareciera algo insignificante. En mi caso, mi peor miedo ya no, la oscuridad, ¿no? Inclusive yo le decía a mi papá, no, pues no apaguen la luz, yo voy a dormir con la luz prendida, porque cuando veo la luz, cuando estoy con la luz apagada, veo formas como que se acercan a mí y siento que me quieren hacer daño, ¿no? Son nuestros peores miedos. Lo otro que me pasaba muy seguido, lo que le llamamos nosotros la subida del muerto, ¿no? Te quieres liberar, más te apresa. Era ese mi miedo, pero lo enfrenté en el sueño. Le dije, ¿qué te traes pues conmigo? No te hago nada. ¿Qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Como en susurro me dijo, luz, luz. Entonces, lo que hice es prenderle una veladora, ponerle su ofrenda como el de Día de Muertos,
Ya no me ha sucedido. ¿Sí? Entonces también son nuestros peores miedos que los enfrentamos en esos sueños. Ujú. Gracias, maestro. Gracias. Los Gamati, maestro. Buenas noches, maestro. Y buenas noches a todos. Que Dios le bendiga, Buenas maestro. noches, hermanita. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Plaza Camati Temastiani. Voy a ser breve en compartir un sueño que tuve, que ahorita recordé pues muy recientemente tuve un sueño. Bueno, he soñado mucho, pero estoy recordando ese sueño que lo que recuerdo de él es que tenía, siendo breve, que estaba parada y en una de mis piernas tenía un hoyo. Y ahí pude ver una especie de disquito metida alcanzaba a ver las capas de mi piel, la capa de grasa, y era un poco profundo, como de unos 3, 4 centímetros hacia adentro de mi pantorrilla, y tenía una especie de aparatito, como un disquito. Eso es lo que le quería comentar, Sebastián. Sí, le está mostrando realmente cómo está estructurado su casa, su cuerpo. Le está indicando que dentro de ese cuerpo físico que tiene más potencial de lo que usted cree. Y si no le causaba dolor, es una visión de decirle, tienes ese poder de cambio, de cortar en tu cuerpo, ¿no? Es necesario para que podamos interpretar, bueno, es lo que yo he utilizado, ¿eh? Y ojalá y les sirva también. Para interpretar mi sueño, antes de ensoñar yo me programo, me preparo, intenciono, pido, como lo quieramos llamar. Quiero conectarme con las energías sagradas. Enséñeme cuál es mi misión. ¿Sí? Enséñeme a cómo trabajar con ellos. ¿Con quién? Con mis alumnos, con mi familia, con mis hijos. Y eso lo pedí ayer. Era mucha la energía que me quemó aquí, me quemó aquí. Pero es esa parte, ¿no? Y hay muchas cosas, como les digo, no lo sé, pero me llegan en ese momento y empiezo a conectar. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que nosotros, ¿qué es lo que estamos intencionando? Y eso nos lo muestra en ese sueño. ¿Sí? Son respuestas a nuestras preguntas. Por eso les decía, este es un cielo. Es el más elevado que podemos encontrar. El número 13. ¿Se acuerdan el número 13? Y el próximo año, ¿qué va a ser? 13 casa. ¿Entienden? Bueno, reflexionemos eso. Hagámoslo. Hagamos. ¿Qué más? Yo sé que sí se puede. Temitas que mostlan conmigo. Nos vemos Ya muy mañana. que mostla, Camati maestro. Temastiani. Timoitas que mosla. Temitas que mostla a Matimo se todos. ubica. Timuitas que Matimo se mostla, ubica, maestro. Matimo se ubica, Nogniwa. Matimo se ubican. ¿Qué más, Nogniwa? Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanita. Muy buenas noches. Descansemos.